Una vez más, Romanos 8:18. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Leo el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a orar, presentes en oración. Gracias, Cristo. Y vamos a orar por este mensaje para que Dios bendiga vuestra vida en esta hora. Gracias, Padre amado. Dios mío. Venimos delante de tu presencia en esta hora, reconociendo el poder de tu soberanía, amado Dios del cielo. Esperando que tú bendigas a todos los congregados en este día, en este lugar. Que tú bendigas tanto al niño como al joven, los matrimonios, los adultos en esta hora. Que tu presencia se haga sentir de manera especial y que esta palabra sea de refrigerio, Señor, en vuestras vidas y de edificación. Amantísimo Padre Celestial, que tú aumente nuestras fuerzas en este día para emprender esta nueva semana de batallas y recias, batallas que vienen en el diario. Padre, también te pido que tú, Dios mío, sana al enfermo si hay alguno en vuestros medios, y que tú sigas fortaleciendo a los afligidos, todo aquel que pueda estar escuchando a través de la radio y en cualquier otro medio, Señor. Padre, que tú los bendigas grandemente, Señor. También en esta hora reprendemos toda maldad, toda malicia. Reprendemos al diablo y toda hueste espiritual de maldad que se pueda estar moviendo en las regiones celestes para que el evangelio no se predique en este día con libertad, Señor. Padre, yo pido todo esto en tu nombre poderoso, Jesucristo. Amén, amén. Y a su nombre, vaya sentándose en esta hora. No se siente la alabanza. Alabado sea el nombre del Cristo de la gloria. Dios bendiga, hermanos Ari, Vanessa, a la iglesia. Alabanzas al Señor poderoso. Le puedes dar la mano al que está a su lado, mirándolo fijamente a los ojos, y le vas a decir: confía en las promesas de Dios. Amén. Confía en las promesas de Dios. Confía. Se rompe el silencio.com. Hay que confiar en las promesas de Dios, especialmente en los días decisivos que estamos viviendo. Así que estamos contentos, estamos agradecidos de estar en la casa de Dios y ser partícipes de este mensaje y de esta palabra que Dios ha puesto en vuestro corazón hace unos días, mirando conforme a lo que estamos viviendo. Sabemos que la Biblia habla de los tiempos que estamos viviendo. Y Cristo dijo en cierta ocasión: verá que nadie nos engañe. Estos son los días donde el enemigo ha venido atacando directamente al ser humano, a la mente, atacando el corazón para que los hombres claudiquen, para que los hombres, ¿verdad?, en el afán de la vida y llegar al cielo, puedan claudicar en el camino, posiblemente con tantas batallas que se hacen recias cada día. Que a veces se nos olvida a nosotros como creyentes y como iglesia ciertamente lidiar con un sinnúmero de situaciones que muchos de nosotros no nos familiarizamos, o muchos de nosotros pensamos cuando llegamos a la casa de Dios que las cosas van a ser muy diferentes. Pues yo tengo que decirte que a través de la palabra de Dios vamos a experimentar algo bien importante en esta hora. Cuando el tema confía en las promesas de Dios, nos vamos a dar de cuenta que Dios promete desde los tiempos antiguos. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 15, hay una gran enseñanza, alabanzas al Señor, cuando Dios le prometió a Abraham un hijo. Yo creo que todo el mundo conoce esa palabra. Cuando tú miras el verso 1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham,
Yo soy tu escudo y tu galardón, y será sobremanera grande. Por la promesa principalmente que Dios le habló a aquel hombre cuando Dios estaba estableciendo, y ya en el corazón de Dios, lo que Dios quería hacer con su pueblo, el pueblo escogido. Pero hay algo bien importante, que cuando Dios llama al hombre, Dios no te dice por dónde te va a pasar, ni de qué manera tú vas a experimentar lo que Dios tiene para su vida. Cuando Dios llama a los hombres, Dios los llama de alguna manera que muchas veces no entendemos. También Dios llama a los hombres en los momentos más difíciles del ser humano. La Biblia dice en el verso 6 que el mismo, después que ellos entablaron aquella conversación, dice: y creyó a Jehová y fue contado por justicia. Quiere decir que el elemento de la fe es bien importante. Le creyó a Dios y fue contado por justicia. Hasta el día de hoy, la mayoría de los seres humanos que han creído en Dios, el pueblo de Israel que todavía cree en el Creador del cielo y de la tierra, todavía se aferra a esta palabra. Una palabra ciertamente importante. Los hombres, por alguna razón, pueden haber quedado olvidada o quedada atrás. Pero yo quiero decirte que cuando confiamos en las promesas de Dios, cuando tú te des de cuenta bien este verso, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, quiere decir que en la fe hay un elemento de riesgo cuando empezamos a poner nuestra confianza y creyendo aquel que nosotros hemos conocido. De la misma manera que Dios le prometió a Abraham, también Dios le ha prometido a su iglesia. Abraham le dijo que iba a ser su descendencia como la arena del mar. Y yo creo que todos estamos muy conscientes de la descendencia de los hombres a partir de aquel momento que se esparcieron por toda la faz de la tierra. Pero la iglesia a veces no entiende verdaderamente, bíblicamente, cómo Dios trabaja con el hombre. Cuando usted mira muy adelante, después que Dios le prometió que este hombre iba a tener un hijo, acontecieron un montón de cosas. Aquel hombre se presentó delante de Dios. Aquel hombre fue, hizo sacrificio. Cuando Dios te promete algo, usted se pone contento. Cuando Dios te habla y Dios lo confirma a través de la palabra, o una persona que Dios pueda usar en ese momento para confirmar tu llamado, para confirmar de la manera que Dios te ha llamado a la salvación, de la manera que Dios ha llamado al ministerio, los dones que Dios haya puesto en su vida, que Dios te los puede confirmar a través de la manifestación o por la boca de los hombres que Dios ha llamado, para que usted entienda y comprenda, porque hay momentos dados que no conocemos la voz de Dios, y Dios tiene que traer un hombre, una mujer, una persona que verdaderamente te hable de parte de Dios, porque usted no entiende la revelación ni lo que Dios puede haber puesto en usted. Dios le hizo una promesa a este hombre, y en aquella promesa había algo. Por eso es que cuando Dios le promete algo, usted se pone contento. Y usted trata de buscar de Dios. Y usted trata de responder al llamado y a la promesa de Dios diligentemente. Ahí es donde nos envolvemos en el primer amor. Ahí es donde empezamos a buscar de Dios. Ahí con tanta, ¿verdad? Con tanto amor, con tanta pasión del evangelio. Ahí es cuando anhelamos el celo de la casa de Dios en vuestro corazón. Ahí es cuando anhelamos ciertamente presentarnos en oración delante de Dios. Ahí es cuando anhelamos ciertamente a buscar al Señor en espíritu y en verdad, con oración, con ayuno, con lamento, a través de la búsqueda de la palabra, para haber realizado la promesa de Dios. Pero si te das de cuenta un poquito más adelante, la Biblia dice en el verso 17, después que este hombre hizo sacrificio a Dios, después que hizo el sacrificio, Dios le hizo caer en un sueño profundo. La Biblia dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba por entre los animales divididos. Aquel hombre vio aquel humo. Aquel humo, todos conocemos la gran revelación de la palabra, que el pueblo de Israel y la descendencia de la promesa de este hombre
Iba a pasar por más de 400 años esclavo en Egipto. Aquel hombre Dios le reveló. Y sin embargo, si te das de cuenta, en el medio del sacrificio, si tú te das de cuenta, había una antorcha de fuego que se paseaba por entre medio de los animales. En el mismo sacrificio, cuando se estaba presentando, se paseaba una antorcha de fuego. Yo creo que en este caso, yo sé quién es el fuego. En este caso, la antorcha de fuego encendida se llama Cristo, dándole a entender que no importando lo que estuviera sucediendo, no importando a la hora cero de estar dentro del horno y por la esclavitud que iba a estar pasando, Cristo iba a estar en medio de ellos. Era la razón por la cual Dios se le estaba revelando a aquel hombre. Y hay momentos dados que llega el momento del humo, llega el momento del horno, y muchas veces el Señor se está vaciando por aquel sacrificio, por aquella oración, por aquella entrega que usted está haciendo, y no se está de cuenta que la presencia del Señor va acompañado, matando las obras de la carne, matando la duda que posiblemente va a llegar en el momento del horno. Y esta es la hora que usted tiene que aferrarse a las promesas del Señor, porque la Biblia lo dice, que el espíritu de Satanás, el dragón y la serpiente antigua, ha sido lanzado con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Este es el tiempo de tomar decisiones, iglesia. Este es el tiempo de aferrarse a las promesas de Dios en los momentos más difíciles de la vida, de la historia del hombre que se avecina. Las señales están cumpliendo. Hay rumores de guerra. Se ha levantado nación contra nación. Hay hambre, hay escasez, hay terremotos, hay desastres naturales por donde quiera. Hay un caos en vuestra familia, hay un caos en las iglesias. Vuestro pueblo, vuestras naciones, se ha perdido ciertamente la sensibilidad hacia Dios. El temor que no hay en estos días es el que se necesita. Si te das de cuenta, la gran crisis humanitaria, la gran crisis de principios que estamos viviendo y de valores, la gran crisis cristiana y de creyentes consagrados al Señor, es porque Satanás no descansa, es porque el adversario anda afligiendo vuestra vida para que claudiquemos en los momentos más difíciles. Y este es el tiempo que la iglesia tiene que volverse al Señor. Este es el tiempo de buscarle a Dios. Este es el tiempo de creerle a Dios en medio de los momentos más difíciles de la vida. Por eso es importante la palabra de Dios. La Biblia dice que el mismo Dios enviará hambre y no de pan, sed y no de agua, sino de escuchar palabra de Dios en aquellos días, como el profeta Amós. Por eso Cristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, vuestra vida eterna está escondida. Si hay algo que Dios respalde es su palabra. Si hay algo que se repite en la historia una y otra vez, son las historias bíblicas sobre nuestros días como nunca. Dios no le dijo a Abraham por todo lo que iba a pasar, pero en una visión, en aquel sueño, el hombre vio aquel horno humeando, dándole a entender la aflicción por el cual la descendencia y la promesa iba a estar pasando. Este es el momento que no podemos permitir que eso acontezca en nuestras vidas, porque Dios se reveló al hombre de tal manera que el hombre lo puede entender claramente. La revelación de Dios ha venido a la vida del hombre a través de la palabra de Dios. Por eso quedaron plasmadas en páginas de la Biblia las grandezas de Dios. ¿Por qué usted cree que la misma Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 17, que el dragón fue lleno de gran ira y se levantó en contra de la mujer, de la descendencia de esta, para hacerle la guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo? Y eso es algo que lo tenemos que tener presente en estos días como nunca. Porque cuando Dios llama al hombre, Dios lo llama con un propósito. Cuando Dios llama a tu casa, cuando llama a un hombre, a una mujer, es por algo que Dios los llama. Porque Dios quiere asegurar vuestros hijos, Dios quiere asegurar vuestros nietos, Dios quiere asegurar vuestros matrimonios, vuestras familias enteras. Es el anhelo ardiente de Dios en su corazón. La responsabilidad pastoral y el reto como nunca está presente delante de vosotros.
tratar de conducir el pueblo de Dios a la obediencia a Dios a través de la palabra. ¿Por qué usted cree que cuando en aquel momento glorioso, cuando usted se acuerda del llamamiento de Moisés, Moisés el libertador, Moisés un tipo de Cristo, la Biblia dice, y se le pareció el ángel de Jehová en Éxodo capítulo 3 verso 2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una salsa, y él miró y vio que la salsa ardía en el fuego y la salsa no se consumía. Y entonces Moisés le dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la salsa no se quema. Lo que él no pudo entender, nosotros lo entendemos ahora en este momento. Aquella salsa era algo que estaba en el desierto, y yo creo que todo el mundo sabe lo que es una salsa o se familiariza con esto. Pero entonces aquella salsa había fuego, y en aquel fuego no se consumía la salsa. Y es de la manera que Dios llama a vuestras vidas, porque estamos pasando muchas veces por el fuego y por la aflicción, pero aún siempre hay una voz de vuestro interior que nos dice: no desmaye, sigue hacia adelante, he aquí que yo estoy contigo, a donde quiera que yo vaya, yo estaré contigo. Mantente obediente, mantente creyéndome, alabanza el Cordero. Y a veces la voz de Dios nos habla en el momento más difícil de vuestras vidas, y muchas veces no le prestamos la atención a Dios porque no creemos en las promesas, porque hemos claudicado. Por eso el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es importante que aferremos ahora vuestra vida a los pies del Maestro. Hay que seguir mirando al soberano caballero de la cruz. Hay que seguir poniendo los ojos en el consumador de vuestra vida, que se llama Jesucristo, sobre la faz de la tierra en esta hora. Moisés vio aquello, y cuando tú te pones a analizar, el llamamiento de Moisés no fue fácil. Cuando Dios te llama, Dios no te enseña, no te dice: vas a caminar en 20 años nada. Él va paso a paso, pero siempre va a estar en medio de tu camino. Por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. No es perfecta la ley de Dios que cambia, que transforma al hombre, que hace al hombre sencillo. Esas son las palabras que yo me tengo que aferrar. Por eso el mensaje del Evangelio es cuestionado como nunca por aquellos que es indicio de perdición, que se oponen a las palabras del Evangelio. Pero usted que le ha creído a Dios, usted que anhela seguir caminando, usted que anhela llegar al cielo, usted que quisiera ver las cosas diferentes, usted que quiere ver a sus hijos, a sus nietos a los pies del Señor, usted que quiere experimentar ciertamente la paz de Cristo, que no es como la da el mundo, una falsa paz. Todos esos anhelos los tenemos bien profundos. El asunto es creerlo. Cuando usted no lo cree es el problema. Por eso le llamó la atención aquella visión que aquel hombre. Porque la visión para mí, y lo más importante de este asunto, es que fíjate que en medio del fuego, allí no había una cara, allí no había una estatua, allí no había un muñeco. Y esto es algo importante que lo entendamos, porque cuando él vio esa gran visión, dice que la salsa no se consumía, y dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la salsa no se quema? Había algo sobrenatural. La llama de Jehová es eterna, el fuego del Señor es eterno. Usted muchas veces se quiere rendir, y de momento toma fuerzas y usted no sabe cómo. Y hoy usted puede estar triste y mañana dice: yo voy a seguir buscando a Dios, ir por encima, yo quiero mi corona de vida. Todo
Todos hemos pasado por eso. Pero Dios siempre se mostró y se reveló para que el hombre lo entendiera. La Biblia habla en el libro de Deuteronomio que Dios le dio advertencia al pueblo. Dios estaba advirtiendo al pueblo después de haber caminado por el desierto. En aquel viaje de 11 días posiblemente andaban vagando por el desierto por tantos años, décadas. Sin embargo, hay algo importante, una advertencia que Dios le hace. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 4 verso 20: para vosotros Jehová os tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Dios te sacó de la prisión del mundo. Dios te sacó del mundo, que tipifica la palabra Egipto. ¿Para qué? Para que seamos su pueblo, su iglesia. Y hay momentos dados que no lo creemos ni lo entendemos. Por eso el Señor hace una advertencia bien clara en contra de la idolatría al pueblo de Israel en aquel momento. Para que nos acordemos de que cuando Dios se reveló en aquella salsa que ardía, aquí no había un muñeco, aquí no había en quién refugiarse, aquí no había una cara para que levantarle un altar, sino que había aquella voz que todavía es la que habla, aquella voz que es la que dice: no desmayes, camina. ¡Aleluya! La que llega a vuestro corazón en el momento más difícil. ¡Aleluya! Que nos levanta Dios a las 2, a las 3 de la mañana y te dice: Carmen, María, y tú despiertas. Te dice: Ángel, José, y tú, no, es Dios, para que usted escuche su voz, para que en medio del problema usted siga creyéndole a Él. El hombre y la mujer de Dios siempre buscará la manera sabiamente de atraer al pueblo a la presencia de Dios en obediencia a través de la palabra y lo que tiene Dios establecido para el ser humano, porque de la manera que usted honrará a Dios es el que le honra, y el hombre le honra en obediencia y creyéndole a Dios en todo tiempo. En este tiempo hay que aferrarse a las promesas de Dios como nunca. Gloria a Dios, aleluya. Y esto es algo que toda la iglesia tiene que entenderlo. Nosotros tenemos que entender este asunto. Entre la vida y la muerte está ahí. Tú escoges la muerte o tú escoges la vida. Llegar a la casa de Dios no es sentarse con un lindo vestido y domingo. It's something more. Una vivencia. Creyéndole a Dios. Por eso Dios siempre buscó la manera de hablarle al ser humano. Los pastores tienen un reto grande de hablarle a las familias enteras. Los predicadores tienen un reto como nunca, y los maestros, de enseñar la verdad sin adulterarla. Porque lo único que Dios respaldará es su palabra. Aleluya. El único compromiso que Dios tiene con el hombre es respaldar en obediencia su mandato. Y Satanás ha tratado de corromper esa área sutilmente, sabiamente o entendidamente, usando muchas cosas, las obras de la carne, para distanciar al hombre de Dios. Por eso cuando Pablo, en aquel llamado y el enviado Pablo, cuando usted se da de cuenta del enviado de este hombre llamado Pablo, usted se da de cuenta una gran expresión que él hace, que me llamó la atención estudiando yo el mensaje de este día.
La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, en el verso 11 hay una expresión importante que este hombre hace. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Fíjate de qué estaba hablando aquel hombre. Si sobre este fundamento alguno edificare oro. O sea, si yo edificara por encima de lo que Dios está establecido. Si yo pusiera algo por encima de lo que Dios tiene que estar estableciendo. A través de la Biblia. Querido establecer, perdón, a través de la Biblia. Te das de cuenta, si nadie puede poner otro fundamento, nadie, no dice alguno, un corillito, un grupito, un compito, no dice nadie. Esto es para todos, en generales, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner algo por encima de lo que Dios está establecido. Hoy en día posiblemente ya no tengamos altares a Baal. Hoy en día posiblemente no tengamos un muñeco colgando en mi cuarto o detrás de la pared de la puerta. Hoy en día posiblemente aún así no tengamos, escuche bien, un muñeco de carne y hueso. Pero hay un muñequito que muchas veces levantamos sin darnos de cuenta que su nombre tiene 2 letras. Y esa letra es el yo. La Biblia habla que el mismo Pablo le decía que se cuidara de ti mismo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de la enseñanza. Cuídate de ti. Quiere decir que el yo, ese muñequito interno que nos hace sentir confiados en los momentos más difíciles, se pueden identificar como en este verso 12. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera y heno, hojarasca. Si ponemos como el fundamento, escuche bien, los bienes materiales, como confianza, el trabajo o la estabilidad social o de prestigio, o tal vez las obras que hagamos, cómo nos movemos, escucha bien, cómo nos movemos muchas veces con lo que hemos aprendido en el pasado, con aquello que nos familiarizábamos cuando éramos soberbios y rebeldes, enemigos de Dios, que muchas veces para manipular utilizamos las antimañas y la malicia que teníamos antes sarcásticamente. En las adversidades de la vida y en las batallas y en todo lo que tiene que ver en este día, como creyente, en el diario, las cosas que conocemos y vemos, que las usamos sarcásticamente para justificar lo que pueda estar sucediendo en vuestras vidas. When you're thinking about this, te vas a dar de cuenta ciertamente, empezando por nosotros los predicadores, en algún momento dado ese yo puede estar tocando la puerta de vuestra vida. Puede estar tocando la vida de los músicos. Puede estar tocando la vida del jefe de familia. Puede estar tocando la vida del joven. Aún del niño. A esta hora, si tú le quitas a esa nena el teléfono después de dárselo 2 minutos, se da contra el piso ella misma. Pero si se lo da, se sienta calladita y se sonríe. Así somos los seres humanos, los adultos. Tratando muchas veces de manipular. Gloria a Dios, aleluya. Para tratar de evadir ciertamente lo que tenemos que enfrentar.
Y en esto todos tenemos que tener mucho cuidado. En esto tenemos que tener mucho cuidado todos, empezando por mí. Porque la Biblia dice que la obra de cada uno será manifiesta. Porque en el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Cuando estamos pasando, cuando tenemos un falso nivel espiritual que no existe, cuando pasamos por el fuego, ciertamente sale a la luz que verdaderamente hay en vosotros. Ahí es cuando se manifiestan las obras de la carne. Por eso la Biblia dice, ciertamente que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. Por eso es importante que nosotros comprendamos la Biblia. Por eso este capítulo 8 es importante. Que no se confía en las buenas intenciones. Que usted no se puede confiar en lo que posiblemente ha escuchado. Que usted no se puede confiar en lo que usted ha visto. Porque la Biblia dice en el mismo libro de los Romanos capítulo 8 y en el verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Una palabra muy fuerte, pero de decisión. Una palabra contundente. La palabra de Dios es como una espada de dos filas que penetra, que llega hasta lo más profundo. La palabra de Dios, que es tan importante a considerar en estos días como nunca. Por eso es que la palabra de Dios siempre va a estar atacada como nunca. Por eso los hombres y mujeres de Dios vamos a ser atacados por el evangelio bendito del Señor. Porque hemos creído en la palabra de Dios como está escrita y establecida. Porque no andamos adulterando ni mintiéndole al pueblo para mantener una iglesia o un concilio o alguna asociación eclesiástica en estos días como nunca. Los días son bien difíciles, hermanos. No nos confundamos. Es el tiempo de confiar en las promesas del Señor. El por qué, y termino con esto. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted mira el verso 26, si te das de cuenta, el verso 14 dice: si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea que esta es cuestión de tomar la decisión. La Biblia, mira bien lo dice el verso: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Y usted cree que hay algo por encima de Dios? Pues quiere decir que es el tiempo de tomar decisiones, que Dios te da libre albedrío. Si tú quieres edificar sobre tu propio yo, sobre tus propios pasos, tus caminos o conclusiones en la vida, y usted se mantiene verdaderamente de pie en el momento de la aflicción, fuera de las promesas de Dios, pues entonces Dios está comprometido a recompensarte. Pero ¿qué te garantiza? Que si la Biblia dice que no hay otro fundamento puesto, solamente Cristo, la roca. Alabaré un aplauso al Señor. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por el fuego. Fíjese, por eso es que cuando usted está haciendo lo que está haciendo, la antorcha encendida, el Cristo de la gloria va pasando por encima de lo que usted está haciendo. Escuche bien esta palabra. La Biblia dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Pues hay cosas que Dios va a pasar por ahí. Pero Dios va a pasar por ahí, no te va a dar explicaciones, ni te va a decir cómo, ni te va a dar parador, ni motrines, ni morfina para que no te duela. Va a pasar por ahí el fuego del Señor, pero el fuego del Señor santifica, purifica y es para salvación del alma, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Y termino, dice verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Gracias, Dios. Conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede en el momento más difícil. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Presentarme delante de Dios. Por eso los jóvenes hebreos dijeron: no, Dios me va a librar de la mano tuya y del horno. Alaba ahora, ellos sí están confiados. Gloria a Dios. ¿Por qué usted cree que los sereptas se levantaron contra Daniel y lo echaron al pozo de los leones? Para tratar de romper aquella buena comunión que tenía Daniel, que oraba 3 veces al día. La oración es lo que el diablo va a tratar de destruir, intimidarte, echándote en el pozo de los leones para que se corte. Pero sepa usted, rey, que el Señor te librará de la boca del león. Pero se tuvo que meter. No voy a predicar ahora. Avanza. Gloria a Dios. No lo libró del pozo. Gloria a Dios. Daniel ya había dispuesto en su corazón servirle a Dios con toda su fuerza, con todo. Y que era tan grande la comunión que tenía con el Señor que le dijo: no, no te preocupes, que Dios me va a librar de la boca de él. Daniel no le dijo: dame un brequecito. Dame chequear que está saliendo en Facebook. Daniel no era así. Hello. Déjame ayudar. Gloria a Dios. Sé que los profetas de ahora están hablando lengua y profetizando, y de momento vengan a mirar: yo bendiga a Carmen, yo te bendiga, sierva guerrera. Yo no puedo hacer eso. Daniel no era así. Alábalo. Daniel no le dio: vengo ahora, déjame orar. Ya Daniel había sembrado en las rodillas. Estaba confiado. Cuando usted va a cobrar 40 horas, usted puede hacer un revolú ya desde el jueves. Es más, hay gente que cobran el viernes y el jueves dan su diezmo, porque ya han trabajado esas 40 horas, porque ya tienen una semana a fondo y hay respaldo ahí. Alábalo ahora. Así opera esto. Tú vas a cobrar lo que sembraste la semana pasada. Un ejemplo puse. Cuando tú siembras en oración delante de la presencia de Dios, automáticamente usted va a hablar en confianza. Va a ver el problema. El problema está porque yo no creo en la superfe de Kenneth Copeland y todos esos herejes del G12. El problema está. El asunto es que el Dios que le servimos está por encima. Aleluya. Que las promesas de Dios vas a pasar por el proceso, pero allí en el horno humeante, allí va a estar Dios pasando, santificando el sacrificio que muchas veces usted está haciendo en oración y en ayuno, pidiéndole una petición a Dios. Te lo voy a poner parafrasear de diferentes maneras.
Y en eso es que nosotros tenemos que estar muy pendientes. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Que Dios, cuando en los leones se hicieron gatitos allí, Poderoso Dios. los problemas delante de la presencia se reducen. Es más, yo voy más allá. Se podrán resistir las tinieblas delante de la luz admirable. Gloria a ti, Dios. Se podrá resistir Lucifer y los demonios y las legiones cuando el mismo Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo confío, yo vencí al mundo. Amén, gloria a Dios. Los demonios se podrán ir por encima de lo que dice la palabra, que cuando dice que ciertamente las puertas del Hades no prevalecerán con la iglesia de Jesucristo. Gloria a tuya, mi Dios. El asunto es creer eso. Amén. Y el diablo sabe Biblia, sabe palabra. Por eso dice que los postreros días muchos apostarán de la fe. Apostarán de la fe. Por estar escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás es un experto en enseñanza, con la enseñanza. Santo Dios. Y la enseñanza del diablo es que tú claudiques en dos pensamientos, para que no te puedas aferrar a las promesas de Dios en los tiempos que estamos viviendo. Gloria a Dios. Por eso, alabado Dios, por eso dice la Biblia que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Confía en la promesa de Dios